Muy buenas tardes. Vamos a realizar estos ejercicios. En este caso tenemos un circuito serie en la cual conectamos tres resistencias con una fuente de voltaje. En serie, repito. En este circuito nos dan el valor de dos resistencias, la caída de voltaje en una resistencia y la resistencia total. Tenemos en cuenta que por característica del circuito vamos a tener tres voltajes, uno por cada resistencia, y el voltaje total se va a repartir en esos tres. También tenemos que la corriente total va a pasar por cada una de las resistencias y va a ser la misma. ¿Listo? Esas serían las características del circuito. Entonces, para eso te empiezo a calcular cada uno de los valores, teniendo en cuenta donde tenemos dos valores para empezar a aplicar la ley de Ohm. En este caso, en la resistencia 2, aquí, vamos a tener dos valores de 2 ohmios y de 12 voltios. Entonces aquí aplicamos la ley de Ohm. Veámoslo aquí. En este caso tenemos 2 voltios, 12 voltios dividido en 2 ohmios, que me da la corriente que fluye por todo el circuito. Acuérdense que en un circuito serie, la corriente es la misma en todos los puntos. Entonces, si yo la calculo aquí, aquí o aquí, va a ser la misma corriente. En este caso, la puedo calcular solamente en la resistencia 2. Y la corriente me daría 12 voltios, que es la caída en esa resistencia, sobre 2 ohmios, que es el valor de esa resistencia. Entonces, esa corriente me da 6 amperios, que es la corriente total del circuito. Ya con la corriente total de 6 amperios, aplicando ley de Ohm a la fuente, puedo calcularle el voltaje. Vemos que la fuente será igual a la corriente total por la resistencia total. O sea, 6 amperios por 16 ohmios, que es la resistencia total. Esto nos da 96 voltios. Ya tenemos el voltaje total. Ahora también puedo aplicar esa corriente en la resistencia 1 y calculamos el voltaje 1. Entonces tendremos que el voltaje 1 sería igual a I por R1. I es 6 amperios por R1, que es 5 ohmios. Eso nos da 30 voltios. Y como ya tenemos que el voltaje 2 es 12 voltios, podemos con estos dos voltajes y el voltaje total hallar el voltaje 3. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos que el voltaje total es igual a B1 más B2 más B3, o sea que el voltaje total se reparte en las tres resistencias. Como ya conocemos el voltaje total, vamos a poner la pluma aquí, ya conocemos el voltaje total, conocemos el voltaje 1 y el voltaje 2, solo basta despejar el voltaje 3, quedando que el voltaje 3 es igual al voltaje total menos voltaje 2 menos voltaje 1. Reemplazamos por sus valores y el voltaje 3 me da 54 voltios. Y ahora, con este voltaje 3, que es el voltaje en esta resistencia, y la corriente ya calculada, podemos hallar la resistencia 3. ¿Cómo la calculamos? La resistencia 3 será igual al voltaje 3 sobre la corriente. El voltaje 3 es 54 voltios, ¿sí? Y la corriente la calculamos por acá, que es 6 amperios. ¿Listo? Entonces eso nos da 9 ohmios, que sería el valor de esta resistencia. Y con eso terminaría el ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a encontrar la caída de voltaje en cada una de las resistencias del circuito. O sea que vamos a calcular B1, B2, B3. Teniendo en cuenta que el voltaje total es 60 voltios y que entre la resistencia hay dos relaciones que nos dicen que R1 es 2 veces R3 y que R2 es 7 veces R3. ¿Listo? Bueno, como no tenemos corriente, la corriente que fluye por aquí no la conocemos, ¿sí? Es desconocida. ¿Sí? Entonces hacemos uso del divisor de voltaje. El divisor de voltaje nos dice básicamente que el voltaje en cada una de las resistencias conectadas en serie es una porción del voltaje total aplicado. ¿Sí? En fórmula nos dice que el voltaje N es igual a Rn, que es
una resistencia a la cual le vamos a hallar el voltaje, sobre la resistencia total, por el voltaje total. Ese es el divisor de voltaje. Pero debemos de tener en cuenta que en circuito serie la resistencia total es la suma de las tres resistencias. Para nuestro ejercicio, entonces tendríamos que R total es igual a R1 más R2 más R3. Reemplazando R1 y R2 por su equivalente, tendremos que R total sería igual a 2 veces R3 más 7 veces R3 más R3. Y esto nos daría 10 veces R3. O sea que R total es 10 veces R3. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos el valor de R3 en función de R total. Entonces podemos aplicar el divisor de voltaje en R3. Tendremos lo siguiente. Voltaje 3 sería igual a R3 sobre R total. Entonces, como podemos ver, R total está en función de R3. Entonces simplemente reemplazamos y nos daría que voltaje 3, perdón, es igual a R3 sobre 10 veces R3. R3 sobre R3 me da 1. Entonces esto sería 60 sobre 10. 60 sobre 10 me da 6 voltios, que sería el voltaje 3. Lo mismo pasa con la resistencia R2 y la resistencia R1. Aplicamos igual. El voltaje 2 es igual a R2, pero ya sabemos que R2 por fórmula es, se me fue, es 7 veces R3. Entonces, al reemplazarlo, tendría 7 veces R3 sobre R total, pero R total ya sabemos que es 10 veces R3. ¿Sí? Entonces, R3 sobre R3 se va, y esto me daría 7 sobre 10 por 60, que al hacer el cálculo me da 42 voltios. Lo mismo pasa con el voltaje 1. El voltaje 1 es igual a R1, pero R1 es 2 veces R3. Entonces reemplazo y coloco 2 veces R3. Sobre R total, pero R total es 10 veces R3. Entonces aquí coloco 10 veces R3. R3 sobre R3 me da 1. Entonces daría 2 décimas por 60, eso me da 12 voltios. Y con eso terminaría el ejercicio, calculando, como dice aquí, el voltaje en cada resistor. Si nos piden el valor de la resistencia, pues ya tendríamos que tener el valor de la resistencia total al menos, o una corriente. Muy bien. El siguiente ejercicio es un circuito paralelo. En el circuito paralelo debemos de tener claro dos características principales. La primera, que el voltaje en cada una de las ramas es igual. O sea que si yo tengo aquí un voltaje, el voltaje 1 será igual al voltaje 2 y será igual al voltaje 3 y también igual al voltaje total. ¿Listo? En el ejercicio nos dice calcular el voltaje total y calcular las corrientes, resistencias y potencias desconocidas. Si la potencia en la resistencia 2, o sea, aquí en este P2, es igual a 720 miliamperios. Recuerden aquí que si yo quiero ponerlo en amperios, solamente es dividirlo por 1000 para quitarle el mili. O sea, 0.72 vatios podría ser. ¿Sí? Puedo utilizar cualquiera de las dos. Ok, entonces empiezo otra vez a mirar en qué resistencias empiezo a hacer cálculos. En esta parte no puedo porque me falta mínimo un valor. Tengo 100 miliamperios, pero no tengo el valor de la resistencia y menos el voltaje. Acá tengo el valor de la resistencia, pero no tengo el valor de la corriente. Aquí no tengo la corriente, tengo la resistencia, pero el ejercicio me da la potencia. Me da la potencia. Entonces, debo buscar una relación entre la potencia y la resistencia, que es lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, por allá ya sabemos que hay una fórmula que nos dice que la potencia es igual a I cuadrado por R. ¿Sí? O sea, me relaciona potencia, corriente y resistencia. Entonces,
Para la resistencia 2, yo conozco la potencia, ¿sí? Y conozco el valor de la resistencia. Entonces necesito despejar la corriente 2. Despejando la corriente 2 me quedaría que I sería igual a raíz cuadrada de P sobre R. ¿Sí? P pasa a dividir y para quitar el cuadrado tengo que sacarle raíz a ambos lados. ¿Listo? Y esto me daría entonces, reemplazando, tendría que I2 sería igual a raíz cuadrada de P2 sobre R2. Reemplazo por los valores y tendría una corriente de 60 miliamperios. Esa sería la corriente 2. Teniendo la corriente 2, la corriente total y la corriente 1, puedo calcular la corriente 3. En un circuito paralelo, la corriente se divide en el número de cargas que haya. Entonces, corriente total se está dividiendo en 3. De las 3, conozco 2 corrientes y la total. Entonces, despejo la corriente 3. Que me dice que corriente 3 será igual a corriente total menos I2 menos I1. Reemplazo por los valores y esto me da 40 miliamperios. Y ya conocí con esto mi corriente 3. Ok, ahora vamos a calcular el voltaje. No necesito sino calcular el voltaje en una de las resistencias para saber qué es el voltaje total. Tomemos la resistencia 2. Vuelvo, insisto, puedo calcularla en cualquier resistencia. Bueno, en la resistencia 2 tenemos I2 por R2. I2 ya nos dio 60 miliamperios. Y R2 es 200 ohmios. Entonces reemplazo. Entonces tengo 60 miliamperios por 200 ohmios me da 12 voltios. También lo puedo reemplazar este por 0.06. ¿Sí? O la resistencia en kiloohmios. Igual me da 200. Siempre hay que tener en cuenta los prefijos para realizar la operación. Recordemos que los prefijos es una cantidad, o sea que no la puedo obviar por obviar, ¿no? Porque si usted multiplica 60 por 200, ¿sí? Eso le da 12.000. Pero recordemos que mili es 10 a la menos 3. Entonces 12.000 por 10 a la menos 3 me da 12. Ok. Ahora, teniendo ya el voltaje 2, puedo calcular, teniendo el voltaje 2, que es el voltaje en toda la resistencia, en todo el circuito, puedo calcular la resistencia 1, que es la que me hace falta. ¿Sí? La resistencia 1. Aplicando ley de Ohm, resistencia 1 es igual a voltaje sobre corriente 1. Reemplazo por los valores y tengo 12 voltios sobre 100 miliamperios. ¿Sí? Y esto nos da 120 ohmios. Muy bien. Ahora ya con esto nos resta solo calcular las potencias. Y tenemos que potencia igual a B por U, por I. B por I. Entonces, reemplazo, potencia 1 sería voltaje 1 por corriente 1. El voltaje es el mismo y ya lo calculamos, que nos dio 12 voltios. Y 1 nos dan 100 miliamperios. Entonces reemplazo y esto nos da 120 milivatios. 120 milivatios. En el siguiente, potencia 3, porque la potencia 2 ya nos dan, ya no la dan. Potencia 3 sería igual a voltaje por I3. I3 es 40 miliamperios y el voltaje es 12 voltios, o sea que la potencia me daría 480 milivatios. Y ese sería el ejercicio concluido. También se puede sumar todas las potencias para calcular la potencia total. Muy bien, en este siguiente ejercicio nos dicen cuál es el valor de los resistores, ¿sí? Y del voltaje S, el voltaje total. Teniendo en cuenta que la resistencia total del circuito es 773 ohmios. ¿Sí? Entonces vamos a calcular R1, R2, R3. Observemos que nos dan todas las corrientes menos I3. Menos I3. Entonces vamos a aplicar, como no tenemos voltajes, ¿sí? Ni resistencias, solo tenemos corrientes,
Entonces, no podemos aplicar directamente la ley de Ohm. Entonces hacemos uso del divisor de corriente. El divisor de corriente nos dice que la corriente por una rama es igual a la resistencia total del paralelo sobre la resistencia a la cual estoy hallando la corriente y todo eso multiplicado por la corriente total. Entonces, para nuestro ejercicio tenemos este valor y en algunas ramas tengo este valor, ¿sí? Luego nos hace falta hallar esta, que es la resistencia. Muy bien, si despejo, por ejemplo, para R1, teniendo en cuenta esto que sea R1, entonces este que está dividiendo pasa a multiplicar y viceversa. Entonces para R1 sería I1 igual a R total sobre R1 por I total. Despejando, tendremos que R1 igual a R total sobre I1 por I total. Despejé. Este paso para acá, ¿sí? Y este paso para acá. Básicamente. Reemplazo por los valores y tengo que R1 es aproximadamente igual a 3.3 kiloohmios. 3.3 kiloohmios. Lo mismo hago para cada una de las resistencias a la cual le conozco la corriente. O sea que para R2 y para R4. Para R3 no, porque no conocemos la corriente. Entonces, R2 sería igual a R total sobre I2 por I total. Y reemplazo por los valores y me da 1.8 kiloohmios. Lo hago para R4, R total sobre I4 por I total. Y reemplazo por los valores y eso me da 3.9 kiloohmios aproximadamente. Ahora, para hallar nuestra resistencia R3, toca hallar I3. ¿Cómo hallamos I3? Entonces, para hallar I3 aplico la característica del circuito paralelo que me dice que la corriente total se divide en el número de cargas que existen. ¿Sí? Luego, I total sería igual a I1. Permítanme que aquí me adelanté. Sería igual si yo hago mi circuito. Listo, ahora sí. Si yo saco mi circuito, tengo que I total es igual a I1 más I2 más I3 más I4. ¿Sí? Despejando I3, que es la que no conocemos, y entonces tendremos que I3 igual a I total menos I1 menos I2 menos I4. Despejo, reemplazo por los valores y la corriente I3 me da 2.14 miliamperios. Ahora, ya teniendo la corriente, en el divisor de voltaje reemplazo y tengo que R3 igual a R total sobre I3 por I total. Reemplazo por los valores y R3, aquí puse R1 y es R3, discúlpenme. R3 sería igual a 5.6 kiloohmios. ¿Okay? Ese sería el valor de R3, que es la que nos hace falta. 5.6 kiloohmios. Bueno, y con eso terminaría los ejercicios. Espero que les aclaren muchas dudas.